muchas maneras, la verdad, de salir de Cuba. Salió de su país con solo $300 prestados No hay costumbre de hacer el súper, no se puede, no hay dónde. y el miedo de no tener un mañana. Donde conozco personas para empezar a trabajar, para empezar una vida. Pero hoy México le dio un regalo que su propia tierra le negaba: ser mamá. Me siento muy mexicana, la verdad. Bárbara, ¿qué es algo que México te permitió que nunca podrías haber logrado en Cuba? Ser mamá. ¿Qué son 3 estereotipos sobre México que tienen en Cuba, que es muy común? La música que tenemos en común, al mexicano le encanta bailar, todo, y cubano también. Lo alegres que somos, tanto los mexicanos como los cubanos. Las ganas de emprender, de echar para adelante. O sea, de echarle ganas. Muy cubano y muy mexicano también. ¿Qué dirías que es tu lado más mexicano hoy en día? Bueno, eso lo he tenido siempre. Mi lado más mexicano es Selena Quintanilla. O sea, cantas. Sí, pero en mi casa. En la regadera. En la ducha. Bueno, no, tengo un amigo que dice que estoy enferma de karaoke, porque lo tomo con pasión, ¿no? Tenemos varios amigos que nos encanta cantar, entonces nos juntábamos y qué sé yo. Pero yo creo que sí, una de las cosas más mexicanas así es la música. Me encanta las rancheras, pero es algo de niña, ¿eh? Desde niña con mi papá, o sea, viene todo de la familia, de una historia familiar, mucho vínculo con México, con la música mexicana. Pero yo creo que eso siempre, cuando quiero cocinar así, lo que sea, yo... Como nadie me oye, yo grito, pongo ahí mariachis, canto. Me encanta cantar Chabela Vargas, Paquita la del Barrio, todo lo que puedo, pero Selena más, porque soy generación Selena. ¿Qué es tu comida favorita aquí en México? Los chiles en nogada. De temporada son. Sí, pero los puedes hacer cuando quieras también. Claro, eso sí. Llegaste a México hace muchos años con solo $300. ¿Cómo comenzó este viaje? La idea surgió, bueno, yo antes había estado un tiempo en Chile, no fue mucho. Había ido un poco a trabajar, un poco a conocer parte de la familia, tengo familia por allá, y pues estuve como unos 7 meses, ¿no? En general, regresé a Cuba al trabajo que yo tenía, que era mi trabajo. ¿Qué era? Trabajaba en la Escuela de Cine de Cuba. Es una escuela internacional de cine, y retomé mi trabajo como casi un año, pero por ahí estaba viendo qué iba a pasar con mi vida. O sea, ya yo intuía, y muchos intuíamos, que las cosas estaban cambiando. Incluso en mi trabajo todo estaba cambiando, el país, o sea, siempre Cuba ha sido un tema, pero bueno, para no enfocarnos tanto, habían más cambios, ¿no? Se veía venir una ola de más crisis, de más todo, ¿no? Y ahí fue como, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde? ¿Cómo me organizo? ¿Qué veo? Y surge México, como ya tenía muchos amigos mexicanos, incluso maestras, maestros, colegas, estudiantes de medicina, estudiantes de cine, porque Cuba ha recibido a muchos mexicanos para estudiar allá. Era como un lugar, yo también no quería estar lejos de mi casa. O sea, yo quería tomar un vuelo y, no sé, 2 horas, 3, estar en mi casa, ¿no? Para cualquier cosa que sucediera. Me planteé muchos panoramas, ¿no? No quiero estar tan lejos. Chile son 8 horas, 11 horas de viaje. Quizás más cerca de mi cultura. Donde conozco personas para empezar a trabajar, para empezar una vida, que me reciban. Dije, como México, siempre he querido conocer México, ¿no? Era como, ¿por qué no? Y ahí empezó todo un trabajo de... Sí, cómo tienes la visa, cómo llegas a México, cómo... Y entonces empecé a planear eso y lo logré. Pero básicamente por el trabajo que tenía. Okay. Por mi trabajo en Cuba fue lo que me permitió... Te mandaron, básicamente. Claro, no, lo gestioné de otra manera. Hay muchas maneras, la verdad, de salir de Cuba, aunque lo veamos, bueno, por lo menos yo lo veía en ese momento así, lo sigo viendo, porque depende en lo que tú te desarrolles, ¿no? En lo que sea tu trabajo, en lo que tú hayas estudiado, siempre hay maneras para salir de la isla. No quiero que, o sea, hay mucha gente, la verdad es que la gran mayoría ha tenido que cruzar fronteras, sobre todo la última década, o sea, eso es algo que admiro mucho que la gente haga, pero... También puedes buscar maneras y vías, becas, cosas para también aplicar. Claro, a veces es difícil, a veces no tienes el dinero para buscar o el tiempo, y las limitaciones del internet son horrendas. O sea, hay muchas limitaciones para buscar, investigar, a ver dónde puedo ir un becario a España, ¿no? Claro. En ese momento, por lo menos yo tenía esa posibilidad de ese trabajo con el que
era contratada varias veces al año, era una colaboración, era mi trabajo ahí y yo podía tener la posibilidad de demostrar que era mi trabajo ahí y que yo podía venir a aportar algo a México. Vi cuáles eran los requisitos porque podía hacer turismo, que es lo más masivo, ¿no? Como comprobar que tengas dinero, a qué vas a hacer allá, dónde vas a conocer, shalala. Un familiar que te reclame. Pero vi que era como más papá, hijo, hijo a papá, como ese vínculo más cercano. No era mi caso, no tenía. Luego, pues invitación de trabajo. Eso podía ser una posibilidad, pero yo no conocía a alguien, o sea, yo conocía a muchos maestros y amigos que luego vienen aquí a México y empiezan una vida laboral y sí podía ser un puente, pero también dije, bueno, voy a comprometer, no sé qué voy a hacer con mi vida, si me va a gustar, si me voy a quedar a trabajar. Pero había una opción que se llamaba intercambio cultural. Es una visa de turismo, pero con carácter cultural. Y dije, creo que esto es lo que me queda. Igual no fue que estudié demasiado, pero viendo por arriba yo dije, esto me funciona, porque trabajo en un lugar de cultura, puedo demostrar que tengo un trabajo aquí, que colaboro con la escuela, que hago producción de cine y tal, y que eso es lo que yo voy a ir, ¿no? a hacer a México. Claro, esa visa es sin permiso de realizar actividades remuneradas. No puedes trabajar porque pues no es una visa de trabajo, es una visa de intercambio cultural. Lo más viable para mí era buscar una AC, una asociación sin fines de lucro también aquí en México, con la que yo pudiera colaborar, aportar mi conocimiento, o sea, la experiencia de trabajar en cine y así. Y pues eso fue lo que hice, o sea, pero ya eso yo lo tenía como un poco hablado, porque tenía amigos que vivían en esta casa, que eran compañeros míos de la escuela de cine. Yo trabajaba, ellos estudiaban. Entonces, no, pues te recibimos, no tienes que pagar tanta cantidad de dinero. O sea, como que fui sondeando qué voy a hacer cuando llegue, cuánto necesito. No, y los $300 eran prestados. No eran míos. Ni eran tuyos. Ni eran míos. Y los gastaste en el primer día. Exacto. E hice eso. Fui al consulado, pedí los requisitos, dije, bueno, la escuela, yo trabajo aquí, tengo manera de corroborar que llevo 7 años trabajando con la escuela. Una carta, ¿no?, de la escuela donde claramente, porque hay una diferencia cuando te contratan por temporadas, medio freelance, y cuando eres plantilla fija de la escuela, era distinto. Yo no era fija. A mí me contrataban los semestres que los estudiantes de cine tenían que hacer exámenes, hacer sus tesis, pretesis, todas esas cosas. Pero era un trabajo real, o sea, había un contrato, habían pagos y shalá. Pedí esa carta, pues sí, la tuve y llevé todo a la embajada. Y de aquí de México, el acta constitutiva de la asociación era una muestra de cine de aquí de la Ciudad de México. La carta donde decía la asociación invita a... También hay que especificar un poco qué tú vas a aportar a México que no pueda alguien más aquí. Entonces yo también como que platiqué que quería como investigar para un futuro proyecto, como hay variantes, ¿no? Tú puedes como... Y ok, fue como chido y fui a la entrevista. Fue muy tenso, súper estresante. Para mí así un miedo de que te digan que no, porque pues también te dicen que no, ¿no? O sea, pero yo estaba como con las cosas que eran realidad. O sea, yo no estaba llevando nada que no fuera real, ¿no? Y pues tuve así mi primera visa para acá, para México. Una visa que así decía, visa de intercambio cultural sin permiso de realizar actividades remuneradas. Así, literal. Y bueno, así vine la primera vez. ¿Y cuáles fueron como tus impresiones cuando la primera vez llegas acá? Tuve varias impresiones. Anécdotas sobre todo. Exacto. Nos interesan. ¿Quieres cuál primero? ¿La más bonita o la más...? La que crees que más viral se pueda hacer. Pues te digo la más fea. Ok, va. Bueno, todo fue muy bien. Aeropuerto de La Habana, vuelo La Habana, Ciudad de México, bien, 24 años, muy joven, sin saber a dónde voy a llegar, porque yo tenía una idea que México entero era Cancún, que Ciudad de México era el mismo clima de Cuba, de Cancún, era todo tan, ¿no? Como que... Y realmente yo lo que escuchaba era que sí, que era cálido en general, ¿no? Pero no es así. O sea, Ciudad de México, aquí hay temporadas que hace un frío. Y bueno, en agosto, septiembre no hacía tanto frío, pero yo vine bien ligerita hazte cuenta, huaraches o chanclas, sandalia, vestido creo que tenía, así bien relajada, parecía que venía de vacaciones.
Y como que no me cayó el 20 de decir, oye, tú vas a un intercambio cultural, tú vas a hacer algo como que veo un poco a lo mejor más formal, no lo sé, son mis conclusiones que saco hoy día, pero llegué así bien, ¡ay, qué felicidad, estoy en México! Y cuando llego a migración, wow, estuve 3 horas en un cuartito. Sí, como que, ¿a qué vienes? No, vengo por intercambio cultural, a una asociación, ok, y ahí 3, 4 preguntas más y yo las respondía, pero como que no le fue suficiente a Ya. la gente que me dijo, no, a ver, pasa para acá. Y yo, ay, ¿qué hice? Porque la verdad es que no conocía nada de la cultura, de nada. Yo dije, bueno, a lo mejor tienen que verificar, está bien, no sé qué. Uf, tuve mucho rato ahí. Mucho rato, no me dejaban agarrar el teléfono, que por supuesto era un Nokia de botoncito, tiqui tiqui de cubano viejito. Hasta que ya me dijeron, mira, pasa ahí a esa salita con ella y te va, ok. Bueno, ya en ese punto yo estaba muy triste, o sea, ya yo estaba llorando, como que hice mal, o sea, yo... Y me dice la chava, muy linda, eso sí, esa otra persona muy amable me dice, a ver, cálmate, me dio un vaso de agua. ¿A qué vienes? O sea, ¿qué vas a hacer? Y yo, mira, yo trabajo en una escuela de cine en Cuba y vengo a esto. ¿Tienes la carta? Sí, abro mi compu y le muestro, mira, está en mi carta. Eso fue quizás también un error, no traía nada como impreso ni Ya. nada, era la pura visa en el pasaporte. Y entonces, ok, y ya le empecé a decir, mira, hago esto, vengo aquí a colaborar esto, voy a estar en una muestra de cine un tiempo, ok. No te preocupes, ya, todo bien, cierra ahí, ya, vamos, ya, afuera. Como ya las personas que estaban afuera estaban desesperados, como le pasó algo. Y creo que vine muy relajada, ¿no? Como muy México, Cancún completo, ¿no? Pero claro, cuando no conoces es como puedes llegar a pensar que vas a llegar a una ciudad y vienes así con la despreocupación. Y bueno, nada, pues ese fue como la parte más tensa de mi llegada. Y la otra parte fue como salí afuera y dije, me acuerdo que lo primero que pensé fue, wow, yo nunca voy a conocer este lugar completo. Yo me voy a perder aquí todos los días de mi vida. O sea, vi tan grande la ciudad, así salgo afuera y fue como yo de mi campito, de mi escuela, dentro de la isla, de otra isla, y salgo y dije, ¿a dónde llegué? Sí me impactó mucho todo, ¿no? La inmensidad de esta ciudad que es un gigante, un monstruo. Y eso fue como lo más... Ya cuando llegué a la casa, divino. Todos mis amigos, ¡eh, llegaste! No sé qué, porque me conocían de Cuba. ¿Qué te pasó? No, conté un poco. Pero no pasa nada, tómate una cerveza. Ya, vamos, que mira, ahí en la esquina venden unas pastas ricas, una pizza o no sé qué, o tacos. No, ese restaurante lo ubico perfecto. Es un restaurante que está aquí en Diagonal San Antonio con Nicolás San Juan. Ya no sé si existe todavía. Ya, vamos, que con todo, con comida se calma. Vamos, vámonos. Y fuimos todos a comer y ya. O sea, ya pasó. Pero fue un susto. ¿Y cuáles fueron como los aspectos a los que en el comienzo te costaron como para acostumbrarte aquí en México? Moverme dentro de la ciudad. Ujú. Me perdí varias veces, pero la más épica fue una de las primeras veces, el metro, ni me atrevía. Ya. Yo solo miraba así abajo a la estación y decía, yo no voy a entrar ahí. Y cuando entre, ¿a dónde voy? O sea, ¿a dónde voy? Y entonces me aventé porque había que hacerlo. O sea, ya me estaban esperando para... Ya había pasado un rato, ya había participado en todo esto de la muestra, porque luego la visa es por 180 días. Ujú. Y entonces había hecho lo de la muestra, lindísimo. Ahí viví una burbuja cuando llegué muy distinta a chocar con la realidad, porque ahí me movía con maestras que conocía, vamos a tal lugar porque ahora vamos a presentar tal película y lleva como tu flyer y lleva tu playera, póntela, tu gafete, y era como todo el mundo me decía dónde tenía que ir. No me había enfrentado todavía a la realidad de ya sale sola. Hasta un poco más adelante, no recuerdo en qué punto fue, que tenía que ir a Parque Hundido, por esa zona, a ver una maestra, que había algo de un trabajo que podía hacer, algo en un festival de cine, y me dice, mira, toma el Metrobús que va al Caminero La Joya y ese te deja y caminas el Parque Hundido y ahí está la oficina. Casi que fue así, fue también... Yo no sé cómo era mi teléfono, ya tiene rato, a lo mejor no sé, no leí bien. Bueno, cuento corto que yo me tenía que bajar en la estación Parque Hundido,
pero yo entendí que era hasta La Joya el Caminero. Y fui hasta allá. Ah, no manches, fuiste hasta la chingada. O sea. Hasta lo último. Espérate, yo súper segura, me bajo. Ahora no recuerdo el nombre de la calle, pero me dijo tal calle y vas a ver tal calle con cuál, número tal de casa, que ahí estaba la oficina. Y le digo al poli de la estación, oye, voy a tal calle que está aquí. Y me dice, a ver, señorita, ¿qué calle? Y yo le digo y me dice, no, pero eso no está aquí. Y yo, ay, no, mira... Yo creo que no tenía ni internet en el teléfono ni nada. Era un momento así de más estudiambre que eso ya pasaba de otro nivel. Menos si tenías el Nokia ese, ¿no? Exacto. Ya ahí me habían dado otro aquí. No sé quién me regaló. No sé. La cosa es que le digo, casi que yo aquí con la lágrima. Ay, ¿dónde estoy? Porque me dijeron que Parque Hundido, pero no sé, el poli re buena onda así. Me dijo, mira, no, pero tranquila. Con la misma, no salgas de la estación. Yo ni siquiera sabía que eso podía ocurrir. Me dijo, no salgas porque vas a tener que volver a pagar. Regrésate, móntate en el Metrobús y esta es la última parada. Mira, fíjate que ahí, y me explicó súper bien en la pizarra, ¿no? De vidrio, tú te tienes que bajar en la estación Parque Hundido porque esta es otra, viniste hasta el final y ahí buscas esa calle y vas a llegar muy rápido porque seguro, poli, 100 puntos ese poli. Y ya, regresé. Ya tenía miedo porque ya me había perdido, ¿no? Y como, bueno, caminé, le pregunté al poli antes de salir, sí estás aquí. Y bueno, llegué tardísimo, quién sabe qué, 1 hora después de que habíamos quedado con la maestra, como, bueno, un show, pero y me abrumé muchísimo. Yo después decía, ay, no quiero salir, como no sé a dónde ir, me voy a perder otra vez. El metro le tenía pánico, las escaleras eléctricas. En Cuba no hay escaleras eléctricas. Y cada vez, todavía, a veces me agarro. O sea, ¿nunca has visto antes escaleras eléctricas? En Cuba. O sea, antes de llegar a México. Había ido a Chile y ahí me había topado con eso de las escaleras eléctricas en los centros comerciales y así. Sí. Pero ahí, el tiempo que estuve en Chile, ya volví a mi realidad y no. Es que sí saca de onda de repente. Hace poco lo vi en un aeropuerto de que subieron a una señora, no sé de dónde venía, pero creo que nunca había visto. Y empezó a gritar horrible. Mi la mamá pobre. aquí. Y su falda se... Ay, se le enredó. Ay, no, es sí. que he visto eso también. Todo un drama. Ay, no. Bueno, nada, no pasó nada, ¿no? Pero ya luego 2 militares la tuvieron que cagar a la pobrecita porque estaba sacadísima de onda. Y bueno, yo así de... Sí me acuerdo que la primera vez que fui a esa estación de Polanco, que son como 3 pisos más abajo, a la línea rosa, que tienes que bajar como 3 pisos. Pero el Polanco es naranja. O es la rosa hay un cambio. Sí, la en Tacubaya, dices. Creo que sí, que tienes que bajar 3 pisos sí, hacia esa abajo. es en Tacubaya. Y esa te lleva a Polanco. Claro, la primera vez que yo decía, ay, Dios mío, ¿dónde? O sea, yo sentía que estaba llegando al núcleo de la Tierra. Era como abajo y otra vez abajo. Y yo, ya no, pero era como claustrofóbico. Yo me sentía, no hay nada de eso en Cuba. Y era como que es raro. Esto está como si pasa algo aquí. O sea, como todo muy loco. Pero sí, casi, yo siento que fue con lo que más batallé. Ya. Antes me dijiste que lo que en México te hizo posible es ser mamá. Y en Cuba no. ¿Por qué? Es que, a ver, en Cuba yo ni siquiera pensaba en eso, porque estaba muy joven, ¿no? No estaba trabajando, estudiando, a veces estudié varias cosas y no era algo que estaba en mi mente, ¿no? No. Pero sí siempre como desde muy chica tenía como esas ganas de decir en algún momento yo creo que si puedo, si tengo la oportunidad, voy a cambiarle la vida a alguien, ¿no? Voy a adoptar, así literal. Como pensaba mucho en eso, pero yo decía, pero eso aquí, es que en Cuba eso no ocurre. No. O sea, no hay... No. Mira, yo no he investigado ni he profundizado demasiado, pero sí sé que los niños que quedan sin papás y cosas así, se llaman hijos de la revolución. Una cosa así. Entonces lo llevan como a hogares y así. Nunca he visitado un hogar en Cuba. He hecho tantas cosas aquí en México que en Cuba nunca, porque aquí sí he ido a casa hogares, he ido. Y no era algo que yo decía, sí, quisiera hacer eso algún día en mi vida, pero aquí yo no lo veo viable, porque no hay sistemas de adopción.
no se habla, no es un tema que sea tan común como aquí en México. Entre cubanos no hablamos como de, ay, y aquí tengo un montón de amigos que adoptó, e incluso tengo amigas que han sido adoptadas. Es tan normalizado en algún punto, quizás en algunas familias no, pero bueno, es más común que se hable del tema, pero en Cuba en realidad no, o sea, como puede que se adopten dentro de la misma familia, claro, está el caso, la mamá falleció, pasa con madrastra o pasa con una tía, la abuela, claro, eso sí, muchísimo, siempre está la posibilidad de esa, a la primera instancia, de que se quede con alguien de la familia, pero no. Entonces, ya después de vivir aquí en México años y de todo, y de nunca buscar tener un hijo biológico, porque realmente es que nunca lo he buscado, dije, bueno, yo creo que es momento, ¿no? Como ya uno se está haciendo más grande, toda la cosa, y dije, bueno, pues hay que iniciar. ¿Y por dónde? Porque no tenía mucha información y así, pero dije, estoy en un país donde eso es posible, donde es posible la adopción, donde es posible darle una familia a alguien que lo necesite, donde hay un sistema que se encarga de eso, de recibirte, de informarte, de decirte, ¿quieres hacerlo? Ok, aquí, mira, estos son los documentos, aquí. Y dije, bueno, pues lo voy a hacer porque aquí ya vivo, este es mi país y aquí se puede hacer, etcétera. Entonces, pues empecé. Inicié a investigar y luego ir ahí, que es lo primero que se recomienda, ve a las oficinas como tal, bueno, en este caso del DIF, pregunta, infórmate y empieza, porque a veces el primer paso, si no preguntas, no te informas, ay, quiero adoptar, y lo decía mucho y yo decía, están pasando los años y lo digo y lo pienso, pero no estoy haciendo nada, ¿no? Tengo que en algún punto hacerlo. Y entonces, pues lo hice. Bueno, ando un poco todavía en ello, pero sí, pero se logró. O sea, Qué bonito. Tengo a mi chiquitín, hace 10 meses que lo conozco, 8 meses que vive en casa. Y bueno, estamos como, digamos, en la última parte ya. Ha sido un proceso largo, o sea, sí es algo fuerte, difícil, lindo, muchas emociones, pero se puede. ¿Qué consejo tendrías para alguien que tal vez está considerando lo mismo, adoptar a un niño? Tengo muchos consejos, pero el principal es que quieran. Ya. Tienes que querer. Tienes que querer tú, no tanto informar a la familia de todo el mundo, porque de hecho mis papás sabían de mucho tiempo antes y uno de mis hermanos también, como que le había hablado, estoy en este proceso, estoy averiguando, pero no les había dado como confirmación de, mira, me están diciendo que tal fecha, no. Pero sí, compártanlo un poquito como en la gente más así de corazón, con tu pareja. Si quieres ser mamá soltera, papá soltero, también, eso se puede, es completamente viable. Pero crea ahí como tu propio de, no sé, pedir consejos, lo que sea, delibéralo. Quizás llégate donde alguien que lo haya hecho, quizás un amigo, un conocido, pregunta. Y digo eso porque hay muchas cosas que saber antes de empezar un proceso así, que es bueno saber, que es bueno, pero lo principal es decir, yo quiero hacerlo. Y sí, va a ser lindo, difícil, complicado, porque es una montaña rusa, pero en el fondo, si tú lo quieres hacer, todas esas cosas las vas a ir sobrellevando. Ahora, si lo vas a hacer por otra persona o si alguien te dijo no, porque el camino es largo. No es un mes, no es 2, no es 4, no es un año, son años. Y va a llegar un ser humano a tu vida que tú le vas a tener que proveer de absolutamente todo, y no solo es economía, es tener las herramientas para sostener, es muy amplio, es muy grande el panorama, no es algo a la ligera y es espectacularmente gratificante también cuando ves el paso de los meses, del tiempo, y ves cómo esa personita llegó a ti de una manera, ahora es de otra, es increíble. Pero sí, revísenlo. Ese es mi consejo más fundamental. Ok. Hace 2 años te habrías imaginado
tener 2 años después una familia aquí en México? Hace 2 años, No, sí. 12. ¿Cuándo llegaste, pues? Mm, no sé si tan profundo. No sé si tan... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, los primeros 2 años que estuve acá, no. Porque fui y vine a la isla cada 6 meses. Ok. Cada vez que se me vencía la visa, yo iba. Ujú. Volví a pedir, o sea, ya tenía más conocidos aquí. Era mucho más fácil a una muestra de cine, incluso ya a algo más formal de trabajo. Ya empecé a investigar para ya tener, sí, un permiso de trabajo. Empecé a hacer mis redes, mis contactos. Em, pero yo, o sea, ya me estaba como preparando, digamos, legalmente y todo para estar más estable. Pero creo que no pensaba en eso tanto así. No sé, creo que fue el camino como yo, o sea, pensé que en algún punto a lo mejor iba a querer estar otra vez en Cuba o eh, era muy variado. También corría el riesgo de que cada vez que fuera a solicitar una visa, porque fueron como 4 visas de igual, de un poco de intercambio cultural hasta que ya, pues ya tuve un empleador, toda la cosa, y era el riesgo de que, de hecho, los funcionarios me decían, pero yo te ubico, y yo, sí, me entrevistaste hace 6 meses, claro, no sé qué, y como que muy chido, la verdad, sí, tuve o sea, no sé si fue suerte, pero son muy rectos, claro, están trabajando en Claro. eso, su trabajo es ver que tú... Pero muy bien, o sea, fue todo muy bien. Y yo, sí, me diste visa hace 6 meses. Ya, otra vez vas a algo de cine. Siento que esa parte como cultural, y no solo lo cultural, siento que eso es un pequeño consejo que tengo para, en general, si alguien está pensando, y no solo de Cuba, irse a vivir a otro lado, lo que sea, investigar mucho qué tienes, qué herramientas tienes, qué has estudiado, qué puedes hacer o no has estudiado, a lo mejor una vocación, un talento. Investiga en eso y ve la manera de irte porque es muy difícil llegar de la nada, como, aquí estoy yo, sí, pero ¿y ahora qué haces? O sea, hay que pagar cosas, Entonces, tener un apoyo a lo mejor de una beca o de conocidos que te puedan a lo mejor insertar en algo de trabajo, ayudarte, apoyarte, incluso quien te reciba en una casa como roomie, todo eso va a hacer toda la diferencia a que pases un muy mal rato o a que puedas fluir. Y Claro, la preparación. Claro, y yo, claro, llegué así con nada de dinero, pero con mucha gente que conocía y toda esa red hace la diferencia. Y Sí. con algo que, como con una carta de presentación, yo sé hacer esto. O sea, voy a buscar, porque no es tampoco que, Claro. no, voy a hablar, la maestra que fue en tal año a Cuba, yo hablé con ella de producción, tal, no sé qué, y voy a preguntarle. Y literal, así fue como conseguí mis primeros trabajos. Entonces, sí, claro, corrí el riesgo de que en algún momento me dijeran, pero es que ya estás yendo muchas veces. Pero claro, siempre era como, mira, pero voy a hacer esto. Entonces eso es algo que recomiendo mucho, creo que es lo que más buscan investigar. Tú vas a llegar a mi país, ¿no? Como qué vas a hacer allí, que lo vas a usar de puente, de frontera, porque es lo otro que pasa aquí, o sea, es así. Muchas personas vienen, están un rato, luego pasan a Estados Unidos o lo que sea. Entonces es el compromiso también. Yo venía, o sea, había una asociación que estaba dando la cara por mí. Yo nunca fue la idea, ¿eh? No tampoco, eso nunca estuvo no eran mis objetivos, pero yo decía, si yo hago algo, incumplo, yo estoy afectando a alguien que está poniendo la confianza en mí, en México. Claro. ¿Cómo voy a irme a otro lugar o voy a hacer algo? No, qué feo, no, como no, está diciéndome te garantizo esto. Y así fueron semanas donde me recibieron, fue muy bonito y eso hizo toda la diferencia, la verdad. La verdad, eso es muy acertado lo que dices porque lo vi, bueno, en segunda persona porque fue un amigo cercano mío, mexicano, que llegó a Alemania. Ya pronto también aquí van a ver su podcast que más o menos hizo eso. O sea, como que se aplicó bien cabrón el güey. Sí. ¿No? Como de, a ver, ¿qué se ocupa? Ok, bueno, pues esa chamba, bueno, yo la hago, pues aprendo esto, me certifico, pum, 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 pum. Y ya de repente, pues ya casi va para la nacionalidad alemana, ¿no? Ay, qué bueno. ¿Tú no lo has hecho?
La mexicana. Ajá. Ojalá. Estamos. Sí, por supuesto. Muy Por bien. supuesto que sí. Qué chido. Sí, Qué chido. claro que sí. ¿Qué fueron para ti los choques culturales más fuertes acá en México? En el en vivo hablamos un poco de la manera de comunicar, pero entre cubanos, mexicanos, pero tal vez también hubo otros. Bueno, sobre todo, sí, claro, comunicar, otros también, pero las palabras. Hay dos palabras claves que deberían estar en el aeropuerto escritas. Si eres cubano, no digas. Coger y, o sea, Ay, puedes decir coger, pero depende del contexto, ¿no? ni coger, ni... hay otra. Espérate. Hay otra, te juro que hay otra. Hay otra que es también como metes la pata, pero hasta el fondo. Sí, 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 horrible. Que yo creo que en algún momento a lo mejor se me fue, pero Ay, ahorita me voy a acordar seguro, pero esa es la más frecuente. Sí. Claro, eso es muy del cubano. Oye, ¿qué está ahí? Oye, esto, y lo dices y es como, se te quedan como, cri, cri. Pero hay otra que también es, ya, pendejo. Pendejo ahí es niño, No, ¿no? eso es en Chile. De hecho, en Es el que sur. está súper confuso esa madre. Claro, a ver, claro, pendejo en Chile es como, es que está pendejo es cuando estás joven. Para el sur un poco, Y es también lo se que puede ubico. decir en Chile, qué bonito pendejo. Ay, no, porque ya sería medio despectivo. Cuando se dice en Chile pendejo se refiere a un cabro chico, que es como alguien chico. Ay, ya estoy hablando muy chileno. No, Sí. espera, a ver. Es como alguien que no tiene mucha experiencia. Ya. Es pendejo, como que es niño. Ya. Es niño. Y no es solo para los niños pequeños, es como eres joven, Ya. eres inexperto, no tienes Ok. experiencia. Ok. Es más en esa connotación. Pero el pendejo en Cuba es cobarde. Es una persona que es cobarde. Ok. Pero es aún más complicado. Si tú le dices a una persona cobarde, es ofensivo. Pero si le dices entre amigos, ay, qué pendejo, y se ríen porque te asustaste en un callejón oscuro, por ejemplo, es broma. Claro. Entonces, en México no le puedes decir eso a nadie. No, es como porque muy... es espantoso, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, ajá. Y esos son como, y es tan normal que tú le digas a alguien, ay, qué pendejo, te asustaste. Y es por eso, porque no eres cobarde. Ya. Ya. Y es el término que se usa para suavizar la palabra cobarde. Entonces Ok. es muy ocupada, es muy usada. Ok, es como aquí dicen, ay, no seas culón, ¿no? O sea, Ajá, ajá. llorón. Ajá, llorón, no seas culo, güey. Ajá, no, Así. qué berrinche, o que no Ajá, seas llorón, sí. si eso lo vamos a superar. Es como eso. Ajá. Ok, no, sí, está muy diferente. Y es muy común que llegues aquí y se lo sueltes a cualquiera, Sí, en sí, broma. sí. Ay, Sí. te asustaste, qué pendejo. Y la persona se queda como, ¿en qué momento te di tanta confianza? Sí, sí, Que- para. Ajá. Eso, y bueno, y lo de coger, claro, Claro. es clásico. Claro. Eso sí es un clasicazo, porque nosotros para todo es coge acá, coge acá. Sí. Claro, y entonces, como ya tenía muchos amigos mexicanos, ya venía un poquito, como que ya me habían dicho Ya. un poquito, mira, no vayas a meter la pata. Y yo, ok, seguro por ahí se me fue en algún momento, pero como que lo tenía un poco más ya como Ya. incorporado. No lo digas que es ofensivo. Y yo, ok, ok. Y en Chile me pasó con otra palabra que también es muy común en Cuba y para Chile es muy grosera. A ver, ¿no? ¿cuál es? Pico. Pico. Como el pico de Orizaba. El pico de águila. Las 2 y pico, las 3 y pico, cuando Ajá. es un horario que Ajá. no quieres decir Sí, específico, no, 2 y algo, pero aquí digo 2 y algo, porque Sí. ya me... Ya. Pero ahí es Pico es otra cosa. miembro reproductor masculino. Ah, ya, no, pues sí. Es que también no. Y las primeras veces, ahí sí la cagué. Mucho. Llegué y era como, ay, las 2 y no sé, ahí pico, y todo el mundo, ¿Y los aves qué tienen? ¿Lo qué? Los aves, o sea, los pajaritos. El pico, pero Eh, no sé cómo le dicen ahí. No, pues sí. pues no sé. La boca del ave. Supongo, para no decir. Era boca, pero boca es... Exacto, Sí. pero pues sí, pero y te agarran así, como dicen los chilenos, te agarran para el hueveo, o sea, te dan, te joden, Ya. te molestan con eso y lo dije un montón, por todos lados. Sí, sí, sí. ¿Cómo te adaptaste aquí a la comida? ¿Qué fue lo primero que se te súper antojó, por ejemplo, aquí en tu primera semana? Mole. ¿Y por qué? Porque ya
¿Ya sabías? Lo conocía. Ya lo conocías. Me celebraban los cumpleaños en Cuba con mole, con bonito. pollo o con mole. Qué rico. Claro, tenía amigos ahí en la escuela y tal, y ya sabes cómo somos, porque ya soy mexicana, Sí. los mexicanos con la comida y cocinera. Sí. Entonces, algunos llevaban como los paquetitos secos y era muy fácil, como, oye, me quedó ahí todavía, porque en Cuba el hambre es fuerte. Y entonces luego tú llevas 2, 3 maletas de comida y te comes todo rápido, porque la comida es muy poco variada, ¿no? Entonces, claro, tú estudias allá, vienes a tu país de origen y tratas de llevar, mira, no te interesa la playera la misma, el pantalón 3 años, tú quieres llevar comida. Y entonces, claro, siempre por ahí había un amigo que me decía, tengo un paquetico de mole, vamos a hacer pollo con mole y así. Pero claro, yo o sea, lo veía así, pero no sabía tanto los ingredientes ni nada, ¿no? Era como... Pero claro, llegué y dije como, no, pues yo quiero porque ya lo he probado y que es delicia. Y fue como, ya, quiero. Y los tacos y todo, ¿no? En general. Pero sí, el mole me encanta, es delicioso. El mole que poblano. Claro, de luego entendí que hay como no sé cuántos tipos de mole, pero eso no fue hasta después. El mole negro, creo que es el que más me... Ajá, el de Oaxaca. Delicioso. De hecho, mi esposa ahora fue a Oaxaca a ver si me trajo café, sí. Pero no sé si me trajo mole. Sí le encargué. Oaxaca hay que traer mezcal, mole y café. No se te puede quedar eso. En cualquier otra cosa menos eso. Y, por ejemplo, también, no sé si en el tiempo cuando tú llegaste ya estuvo así de grave el tema de la carne en Cuba. Yo una vez entrevisté aquí a Lile, que vino hace poco, o sea, hace creo que 2 años a México. Así y dijo, como... es que me encantan los tacos, podría comer bistec todos los días porque tenía mucho antojo de carne de res, pues. Claro. Claro, Lila es más joven que yo. Y también, yo no sé en qué ciudad es de ella, de su familia, pero en general, en las ciudades, en los pueblos, en Cuba, pero sobre todo en La Habana y así, es mucho más difícil el tema de la carne, de la comida, de la comida en general. Cuba entera es un tema y tal. Pero yo, esta cubana que te habla, soy guajira, del campo, pero del campo. O sea, mi familia vive al sur de La Habana, en una finca. Finca, heredada de mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá ahora, mis papás y mis tíos. Y pues ahí es mucho más fácil un poquito, para decirlo de alguna manera, el tema de la carne, los huevos, la gallina, arroz, frijoles, yuca, todo, porque viven de eso. Mis papás viven de eso, de cosechar. Y claro, ellos vinieron ahora, diciembre, enero. Los tengo ahí en mi canal. Cuando llegaron tus papás. Sí. Para que lo chequen. Sí, hay una serie de videos que hice con ellos aquí esos 2 meses. Pero, claro, cuando vieron tanta carne en una nevera, así en un súper libre, que nadie te va a tomar preso o llevar a la cárcel por comerlo, eso fue lo que los sacó como de onda. Porque... Claro, en mi infancia y mi adolescencia y tal, sí había más manera de conseguir carne en el campo, porque hay vacas que luego mueren y no es de enfermedades malas que puedes aprovechar la carne, o se enredan las patas en las cercas de alambre y ya están lastimadas y dicen, mejor sacrifica porque está sufriendo el animal. Y teníamos más la posibilidad de comer carne. ¿Ya? Pero, claro, es medio escondidito. Claro. Porque no es que tú puedas comerte la vaca, ya ubicas eso, ¿no? Sí, la ley de la vaca. Claro, aquí lo que impactó a mí y a mis papás es verlo ahí, donde sea, en los mercados de verduras y tal, o en los supermercados, o en el puesto de la esquina, o donde sea. O en el mercado techado, la Merced, los has No, los llevé al de Portales y ahí veían como la mitad de la pierna ahí colgada de un borrego completo y mi papá solo se quedaba así, viendo, mirando. Y yo, oye, tenemos que caminar. No, es que mi papá se sentaba en el súper en las sillitas así que ponía a mi niño solo a ver a las personas comprar. Solo, ¿y yo qué haces? No, estoy viendo cómo compran. Los llevé un día al Sam's Club y mi mamá susurraba, llevan muchas cosas, mira, los mexicanos compran mucho. Era como, estaban emocionados e impactados porque ellos van a un lugar, compran una cosita, un aceite, un sazón, una especie, algo,
y se regresan a la casa y es por... No hay costumbre de hacer el súper, no se puede, no hay dónde y no tienes dinero para eso. Vas nada más por lo que necesitas. Y la mayoría, por suerte, eso es una gran dicha, de las cosas las consiguen ahí mismo en el campo porque lo cosechamos. Pero eso es particularmente familia de campo, de criar animales, de cosechar. Todo el mundo no tiene esa opción. Entonces, claro, imagínate de venir de la ciudad, de La Habana o de otra, donde sí no ves eso en ninguna parte y llegar y no comerla en un montón de tiempo, meses, a lo mejor años, un pedazo de carne rey, y llegar aquí y poder comprar tu bandejita con tu carnita o tu corte para echar a la parrilla, es como, qué felicidad, qué gloria, qué privilegio, qué dicha. Claro. Realmente. Bueno, tú te pusiste muy feliz con el mole. Sí. De los taquitos, ¿qué es lo que más te gusta? Es de michote. De michote. Amo el taco de michote. Lo adoro. No sé, es la mezcla como de carnes, que creo que es como borrego normalmente, y cerdo, pero lo mezclan. Creo que... ¿Ah, sí? Sí, no sé, que nos dejen dicho porque no sé exactamente. Pero creo que es borrego y cerdo. Ok. Ajá. Y el aliño que le colocan también. Sí, yo sé es que un buen la sazón. piñita, la cebollita. Sí. Ay, se me hace agua la boca porque ya tengo un poco de hambre. Aquí hay uno cerca, pues, que se puso hace poco. Cebolla morada, la salsita. No, hombre, es demasiado delicioso. A mí me fascinan esos. Cada vez que puedo, viste que abren una bolsa, porque como los hacen claro, sí. Y yo cada vez que puedo le digo, no, la bolsita completa, ¿no? Como el medio kilo creo que es, no estoy segura. Y ya, tortillita así, salsita y, ay, qué maravilla llegar y que te echen así sin miedo la salsa y tan rápido que lo preparan y tú te vas feliz con tu bolsita de... Sabes que tienes tu comida garantizada y deliciosa. Sí, es riquísimo, me encanta. Creo que eres la primera persona aquí en el podcast que mencionó michote como su comida favorita. Pero yo creo que también es una comida infravalorada. A mí también me gusta bastante. Es una delicia. Sí. Es que es más popular o más turístico lo del pastor, sí. Lo de, por el trompo, por el show, sí. ¿no? Sí. Yo siento, ¿no? Sí. También los de canasta se volvieron muy populares, Sí. ahí estos del centro, un montón. O sea, de tacos de canasta, del Ladies. Sí. Lady Sí, yo también soy medio loca de algo, ¿eh? O sea, en mi cuerpo viven dos personas, la que puede pasarse 5 horas haciendo chiles en nogada y la que sale detrás del carrito para los tamales oaxaqueños en mi barrio. O sea, tamales oaxaqueños y ya me ves a mí. ¿Dónde? Tengo 20 pesos por ahí, no tengo efectivo. Yo no puedo llorar. Y ya avanzaron, ¿no? Ya luego no los encuentras. Se te fue yo, tamal. Y el chavo ya me ubica. O sea, me encanta. O sea, me fascina el tamalito oaxaqueño ese. Rojo, no sé qué. El rojo es mi favorito. Rojo, verde, no sé qué. Y yo encuentro eso tan maravilloso que llegue así a la puerta de tu casa y te diga, ¿qué quieres? ¿Atolito? Cuando hay frío. Y yo así, eso es la gloria. Eso me pasa luego con camote. Que lo te escucho, pero yo no lo ubico en qué esquina fue, ¿no? Ya luego ya patrullando. Totalmente. Yo así como... No, pero yo me desespero cuando no encuentro el efectivo, porque luego que a veces uno no saca y no sé qué, y me frustro, porque si no tienes, se te fue, ¿no? Y ni modo que le vas a... Pero yo, ahí está el tamalero, pero no tengo ni 20 pesos, no saqué o lo que sea. O cuando tengo, digo, sí tengo, y hasta me pongo feliz, saco con mi billete de 50. Le digo, ya he estado a punto de decirle al chavo, oye, fíjeme y mañana te lo pago. Te juro, o sea, así como adicción no tanto, pero por lo menos 1 o 2 veces a la semana agarro. ¿Un tamalito? Sí, y ya los conozco y me conocen, o sea, también es chido eso, ¿no? Como es gente de la zona, del barrio que vive de eso, que está increíble, me encanta. En Cuba no se come tantos derivados del maíz, ¿verdad? O sea, como cosas de masa de maíz, como los tamales. Sí, tamal. ¿Tamal se come? Cubano. Tamal cubano. ¿Cómo es el tamal cubano? Muy diferente al tamal mexicano. Aquí se hace con la harina de maíz seca, ¿no? Se humedece, se le pone grasita, toda la cosa. Y allá se hace con el maíz tierno. Directamente desde la mata, o sea, desde la planta. Vas, arrancas la mazorca, la desgranas, la pasas por una licuadora o por la típica máquina antigua, que esa está en mi casa porque es viejita de... Yo no sé si eso es ruso, gringo, de dónde salió.
Y ahí le das la vuelta, sazoncito, toda la cosa, y haces como esta pasta, ¿no? Esa mezcla. Sí. Y aquí la hoja del maíz se seca y se guarda y se usa la hoja seca. En Cuba no, se usa la hoja tierna. Tiernecita así verdecita, la doblas en dos, guardas la puntita así y rellenas. Y en el medio le pones o una masa de cerdo frita o un pedazo de pollo. Sin salsa. Aquí sí le ponen más salsita. Rellenas, vuelves a poner otra hoja, envuelves y lo amarras con unas... Bueno, es que yo también soy muy cocinera y muy del campo. Entonces, por eso mi papá va a las matas de plátano macho y agarra las tiras. Él le dice, tiene un nombre, como cuje, algo así. Agarra y todo es orgánico, no nada plástico, nada. Y con eso se amarra el tamal. Por fuera, amarras, le das la vuelta y por el otro lado y lo pones a cocer dentro de una olla gigante. Lo tengo en mi canal también, he hecho tamales con mi mamá en Cuba. Órale. Delicioso. Eso como 40 minutos, una hora. Bueno, nosotros somos exagerados. En mi casa, mi mamá y todos somos muy exagerados con la comida. Lo hacemos en el patio con leña y una olla gigante, o sea, una ollota así. Y hacemos para toda la familia porque queremos estar todos juntos y es como una festividad, es como una fiesta, preparar. Sí. Y tú agarras la hoja y mi papá lo ponga a hacer no sé qué, y yo hago esto y mi hermana hace lo otro. Entonces es como un momento de convivio, ¿no? Y ese es el tamal cubano, es el delicioso, así como queda con el maíz tierno, no es con el maíz seco, no es ese proceso de secado, molido y después humedecer. No, es directo, desgranas y... Esa es la diferencia. Ah, qué chingón. Aprendimos algo nuevo otra vez aquí en Chaco Cultural, que existen tamales cubanos. Cubanos. Seguramente hay un negocio que me encanta. La señora es divina, hermosa. Tiene un negocio de comida cubana. Yo creo que ella hace tamales. Se llama Yuya o algo así. Creo que es en la Roma. No estoy segura, pero ahí comí... No sé si comí tamal, pero tostones y así, pero ella cocina todas las delicias Yuya, algo así. Y ella hace pizza cubana, tamal cubano, todos los cubanos les encanta ir ahí y pueden a lo mejor encontrar ahí un tamalito cubano. Pero, ¿pizza cubana dijiste? Sí. ¿Cómo es esa? La pizza cubana, ¿nunca has probado? No. Uf, deliciosa. Bueno, yo la encuentro... Sí. La masa es Hay una pizzería en Coyoacán que creo que se llama... El Perro Negro, pizza del Perro Negro. Sí, pero el Perro Negro es una cadena que ponen como muy atascadas, ¿no? Las pizzas. Pues así es la pizza cubana también. La masa más gruesa, con un montón de queso, pero así o sea, pero nosotros comemos la pizza doblada. Ya. Como si fuera un taco. Ya. Le hacemos así porque es redonda. Ya. Y una pizza cubana no es pizza cubana si el queso no sale por los lados así. Ya. Busca una imagen de una pizza cubana y esa es la delicia, como agarrar como los tacos que uno voltea, a agarrar el trozo de queso así que está cayendo. Esa es la pizza cubana. De hecho, he sabido de personas que están cruzando y tal y que han montado en el norte negocios de pizza y así reúnen dinero para seguir el camino y así. Sí, es un exitazo. La pizza cubana. ¿Será por eso que también la torta cubana, que es la más grande, es la más atascada, ¿no? ¿Será por eso? Hay muchos mitos sobre esa torta cubana, ¿no? Pero bueno, yo cuando llegué acá igual, oye, hay un sándwich gigante que es... Y yo pregunté y me han dado muchas versiones. Sí, una versión es que en calle Cuba, en el centro, en la Ciudad de México, el primer puesto. Pero que no me hace mucho sentido porque... Y que si Fidel y que si no sé qué. Bueno, a mí me llegó otra versión, fue la primera que me dijeron y con esa me quedé. Claramente que no tiene que ser la cierta ni nada por el estilo, pero bueno. Y es que está el mito, yo creo que por eso los taxistas, cubana, que es como que la mujer cubana es como muy completa. Ya. Como preparada, bonita, está el estereotipo mulatona espectacular, que no es mi caso, claro que no, con tremendo cuerpazo, que tampoco es mi, pero está eso, como que bonita, bailador, que saben bailar bien, que esa fue la versión que me dieron a mí, que por eso lo tenía todo, porque las mujeres cubanas lo tienen todo, eso es según que confirmen, pero es lo que yo me quedé como...
Torta cubana, si en Cuba no hay ni huevo para ponerle a los sándwiches, y no ahora, te estoy hablando de cuando yo vivía en Cuba hace no sé cuánto, en ningún lugar te venden ninguna torta que tenga un montón de cosas, eso no. No, lo que hacemos nosotros en Cuba es como el sándwich de puerco, que es un pan, un sándwichote así, que le ponen tomate, mostaza, mayonesa, carne de pierna asada, deshebrada de cerdo, y es como el sándwich cubano. Pero de la torta esa, jamás vi eso yo en Cuba. Pero ese fue lo que me dijo varias gente acá. No, es que las cubanas tienen todo. Y yo, ok. Y era como, esa es el chiste, ¿no? Igual sí, hay diferentes teorías. Igual comenten abajo en los comentarios cuáles son sus teorías sobre la torta cubana. ¿Cómo te fue con el picante en general? Tengo entendido que... Yo como hasta que pique rico. Ok. Pero no. Eso podría ser un auto-albur también. Sí, ¿eh? ya sé. Bueno, no mucho. No mucho, no muy picoso. Solo poquito. Okay. No así. A ver, por ejemplo, el chile habanero, no. O sea, es muy fuerte. ¿Y eso que eres cerca de La Habana? Oh. No hay ese chile en Cuba, no existe. Yo me imagino que ya te lo han dicho. No el chile existe. habanero no es de La Habana en Cuba. No existe ni por si acaso en Cuba. Eso ya tampoco sé de dónde vendrá. La verdad no hay. Nosotros hay un chilito rojo, pequeñito. El chile El piquín, algo así, ¿no? Sí, Ajá, ese de hecho en mi casa a veces cosechan y siembran alguna. Sí. A mí me pasó algo con el chile habanero los primeros semanas que estuve aquí en México que acabé conmigo misma. Fui al súper. Nosotros tenemos un ají pequeño, muy parecido al chile habanero, pero se llama ají cachucha. ¿Cómo? Ají cachucha. ¿Ají cachucha? Sí, en Cuba. Es típico para sazonar carne, frijoles. Cubano que me vea sabe de qué hablo. Te lo venden por latita de leche condensada, carísimo. Así, una lata de... Pero es muy parecido al chile habanero. Y yo fui al súper y dije, ¡ají cachucha! ¡Qué rico! Voy a hacer frijoles, potaje de frijoles negros cubanos, y me compro un montón. Y preparo una carne y sin preguntarle a nadie le echo como 1 o 2 chiles habaneros. Tuve que tirar mi carne. Oh. Los dedos después, o sea, es que no sabía y nada, pues choque de aprender iba al súper yo sin saber y agarraba y lo vi y es tan parecido a la ají cachucha cubano que yo dije, listo, aquí está también. Pero solo los habaneritos, no pasa nada. Uy, no, pican demasiado. Y más cuando llevas unos días aquí nada más. Fue como, ¡oh! Cuando yo no, lo que más me dolió es que seguramente no tenía dinero para más nada y compré eso y tuve que tirar mi... La próxima vez me marcas. Yo como. No recuerdo si un roomie, alguien se comió, pero yo solo pensaba, no me puedo comer esto. ¿Qué hice? Y alguien me dijo como, ¿pero qué compraste, Babi? Y yo, Babi, eso es chile habanero. No batadas. Cosas que ya ahí lo veo ahora y voy para otro lado. No, le agarré miedo. Pica muchísimo. Entonces, las salsitas, sí, ponerle a los taquitos unas gotitas, sí, lo tolero, está rico todo. Pero no como ya la gente así que ya va para todos lados con... Sí, un chingo. No, no. Eso soy yo. Ya, pero... O sea, está rico, pero no logro. Sí. ¿No? Y después estoy como... ¿Ubicas esa ensaladita que a veces sirven en los tacos que son como las cebollas y le ponen como tiras... fajitas, como fajitas tiritas de chile habanero. Sí. Eso es mi favorito. Pica un buen esa cosa. Sí. No. Agarro una cebollita así, pero ya sé que viene... Es que así, que uno va a hacer así, se te hace agua en la boca. No, sí tolero un poquito de esa, agarrar y tal, pero no mucho porque le tengo respeto. O sea, sí sé que va a picar un montón. Sí, es rico. Tengo amigos así, amigas colombianas que agarran y...
o que andan con su salsa para todos lados y yo, wow, o sea, un nivel de adaptación increíble y yo no sé qué tan bueno sea eso, la verdad, eso el estómago, no inventes. Es que dicen como el habanero para el estómago incluso es más amigable, como que pica más acá y luego, por ejemplo, el que tengo entendido, el que pica más en el estómago es, por ejemplo, el serrano. Yo he visto personas, señores, que comen, o sea, serrano, cortan y tienen ahí sal, limón, ¿no? Así lo chopean con así el sal nomás, y un poquito y se lo comen así. No pero el serrano, eso sí te puede causar varias cosas. Y sí los manejo, o sea, como me gusta cocinar mucho, de repente sí compro chile guajillo, chile pasilla, chile güero, como sí tengo en mi casa como y agarro, pero fíjate que me gustaría ir a algún lugar porque yo siento que aquí en México, bueno, ya sabemos que son unos maestros de la gastronomía, ¿no? Y luego veo a esas señoras cómo preparan una salsa o incluso sazonan la carne y tienen algo, hay una manera que ellas usan que la salsa, si ellas quieren o ellos, no les queda tan picosa. Y yo meto la pata siempre. O sea, a mí me gustaría, de repente eso podría ser algo que podría planear hacer, aprender en mi vida, como que me enseñen a cómo manejar los diferentes chiles, cómo no pasarme, cuál hay que desvenar, cuál hay que quitarle la semilla, pero eso es una obra maestra. O sea, eso es un talento de un curso así a quien se le ocurre. Claro. Un curso de cómo sazonar con los no sé cuántos tipos de chile que hay aquí en México, yo lo tomaría. Porque es como, ¿cómo hago? Por favor, enséñenme porque tengo un montón y no sé cómo, siempre me paso. Me queda muy picoso o lo agarré para... Y claro, obvio, uno siempre va a YouTube, ve la señora mexicana pero no, aún así fallo. O sea, y me encanta cocinar, ¿eh? Pero siempre ese es mi talón como de Aquiles. Siempre fallo con eso. Digo, ay, algo hice mal. Y fíjate que con el chile poblano sí lo acomodo bien. O sea, como todo para hacerlo de los chiles rellenos en chiles en nogada. Y sí, todo bien, lo abro. ¿No? Todo. Hago todo el proceso. Me paso horas. Me encanta. No, es que sí es una desmadre en la cocina eso. Sí, eso surgió por la necesidad extrema de la pobreza. Ya. O sea, yo... de la pobreza. De los primeros, así como 1 año o 2 aquí en México, obvio, primer año seguro o segundo, no sé, llegaron las fiestas patrias. Y yo como en el segundo año, no me acuerdo, bueno, ya estaba ya con residencia y tal, así que fue un rato después. Tuve un trabajo con unas amigas en La Condesa. Teníamos un lugarcito pequeño, una tiendecita de alfajores argentinos. Y yo administraba el local y toda la cosa. Ha sido uno de mis trabajos aquí en México. Y yo pasaba al Metrobús y volví a entrar y veía Fiestas Patrias y todo, ya los chiles. Y yo iba y qué caros, ¿no? Un plato. En ese momento 200 y tanto, ahora es como 400 pesos. Es caro en sí, ¿no? Y o sea, es caro pagar eso para mí, no sé qué. Y dije, ay no, pero yo los voy a aprender a hacer para comerlos. Me fui a la Merced a comprar todos los ingredientes. Me súper frustré porque habían cosas que ni siquiera conocía, como el acitrón y no sé qué, no sé qué. Pero así fue como empecé y se volvió como una tradición. Todos los años hago, pero es una chambota de horas. Así de ahí le digo a amigos, ¿quieren comer? Ayúdame. O sea, vayan a la casa y tú llevas esto, tú lo otro. Y ya lo tenemos casi que como una tradición de vamos a hacer chiles en nogada, pero es mucho trabajo y lleva como entre 25 o 26 ingredientes. Es mucho. Sí, es bastante. Yo una vez lo vi en un restaurante en el centro que ya lleva ahí años ahí. Y yo vi como la preparación, ¿no? O sea, de capear, bueno, de lo que describiste también, abrirlo, sacar todo lo de dentro del chile, rellenarlo. Sí. Y ya después creo que era un poquito de harina por fuera, después como el capeo. Hay varios. Puedes hacerlo como primero pasarlo por huevo batido. Ándale. Y luego puedes pasarlo por harina o por... No, la segunda es por harina, pero hay quien lo pasa por el huevo normal completo o hay quien hace un merengue
solo con la clara del huevo. Esa justamente. Es que es lo que yo hago también. Sí, claro, así lo pero hago eso yo. es malo porque tienes que batir. Sí. Y, oye, ¿y quién limpia la cocina después? Todos los que comemos. Si comes, tienes que limpiar después. Es un proceso de... Yo me demoro 3 días. Lo voy haciendo por parte. Yeah. O sea, primero hago todo el relleno. Ya estamos aquí y nos metimos en los chiles, pero es que la verdad es una de las cosas favoritas. Yo, mis respetos, no sé quién inventó eso. No sé, pero para mí tiene 7 estrellas Michelin. O sea, es uno de los platos más ricos que he probado en mi vida, pero no solo eso, la elaboración de todo, tiene que estar todo perfecto para que no te quede ni muy dulce ni muy salado y para que el chile no quede tan picoso. Es un platillo espectacular. Yo siento que mis respetos, ¿no? Pero tienes que preparar el relleno, que lleva un montón de cosas, pera, manzana, carne de cerdo, carne de res, canela, clavo de olor. Sí. Claro, pasas, o sea, Pasas. como, lleva frutos secos. Todo ese relleno, y eso lo hago el primer día. Una ollota gigante. Si voy a hacer 25 chiles, sé que hay que hacer mucho. Claro, mucha como carne. 1 kilo de carne o 2 incluso. Para que agarre también sabor, ¿no? De las especies. No, de un día para el otro eso lo pruebas Chulada. al siguiente día. Esas. Jugo de limón, jugo de naranja. Yo también le pongo mi toque cubano, ¿no? Del aliño ese, ajito, cebolla, de todo. Y al segundo día voy a asar todos los chiles. Y solamente me paso una tarde asando chiles. Ahí saco los del remojo. Luego me pongo guantes porque te puedes enchilar horrible. Claro, sí. Irrita, ¿no? Sí, pero no me gusta que se me rompa ninguno. Y ahí me ves. Puedo pasarme y ahí a mí me ven y me dicen, no, tú sí estás loca. Y yo ahí, no lo rompas. O sea, como que ya me piden y pongo a los demás amigos y yo suavecito, como si estuvieras acariciando un bebé. Y ahí me ves y luego con una tijera para sacar las semillas. Pero no me lo rompa y ahí me ves peleando. No lo rompa porque tiene que ser perfecto y porque además me obsesiono, claro. Y después es un día. Y ya el último día es el día que guardo todo bien seco, bien ordenado en una charola, en la refri. Todos los chiles perfectamente pelados, asados, desvenados, sin semilla ni nada. Y al último día, tercero, que ya es el final, hay que hacer la nogada, que es esa salsa que se pone por arriba. Pero ya tienes listos los chiles, nomás rellenas, haces el capeado de tu merengue de huevo, pasas por harina, luego por el merengue y lo fríes. Y ya eso se toma, en general es como a temperatura ambiente que se come, ni caliente ni frío. Y ya tú los tienes ahí y ya preparas tu bol con la granada, el perejil y la salsa de nogada en una jarra grandota, porque si yo he recibido hasta 18 amigos para comer eso, o sea, en mi casa, sí, te juro. Es toda una fiesta y entonces ya ves a todo el mundo echando el cucharón y yo, decoran el chile, por favor, no lo coman así que falta y ahí todos poniendo para hacer la bandera, ¿no? Y bueno, cuando tú mezclas relleno, chile, nogada, la nogada lleva queso de cabra, lleva nuez. Sí. Lleva nuez. Toda esa mezcla, todas esas cosas que haces por separado, cuando lo juntas tienes que ser perfecto. Es que aquí vivo cerca de una calle muy grande y de repente se escuchan como las sirenas, ¿no? Y hay algunas que son demasiado cercanas al Exacto, no, por Dios. No es. Pero cada rato yo también me quedé lucido. Te quedas así sacado. Sí lo hemos tenido, o sea, de que en una grabación como de repente... Sale, corre, ándate. Claro, seguro. Y bueno, esa mezcla ya cuando lo sirves todo, lo emplatas y haces tu primer corte, llevas tu primera cucharada a la boca, tiene que ser perfecto. Yeah. No puede ser ni muy dulce, no te puedes pasar en el acitrón, tampoco en la uva pasa. Esa carne, ese relleno te tiene que quedar perfectamente equilibrado. La nogada, a veces hay personas que me han dicho, ay, es que comí una nogada y tenía muy presente la nuez, como que la sentía medio pegajosa. Y claro, hay como un secreto para eso, yo creo, y es dejar la nuez remojada en leche desde un día anterior. Y esa leche no la usas toda. Y entonces ahí se va un poco como la bates, le pones el queso de cabra con nuez también,
le pones un poquito de perejil, pero no mucho, porque ya le vas a poner perejil. No, es todo un... Bueno, me encanta, soy obsesiva. Sí, ya vi cómo es. Sí, y es delicioso, delicioso. Aparte es una vez al año, entonces... Claro, una vez al año y pues ahora ven, por algo cuestan, luego en el restaurante, Por en eso un cuestan restaurante tan caro. normalón, yo creo que a mínimo 300 pesos 350 cuestan, ¿no? más sí, o menos. por ahí. Y ya, normalón. pero puede ser más, ¿no? O Si sea, te vas así más fresón, fifí, puede ser. 450, 500 fácil. Sí. Si el emplatado está bien nice, 550. Claro, O porque sea, hay que calcular ingredientes, quién limpia la cocina, quién hace todo ese. lo peor es la elaboración. Sí, Son horas. sí. Pelar esos chiles, es que si se te rompen, luego no puedes rellenarlos bien, ¿Y no tienes un pinche? como un pinche. Un pinche es una persona que te ayuda en la cocina. Ah, claro, cuando hago así un montón le digo a 3 o 4 amigos que me ayuden. Sí, no. Bueno, si los hago yo sola, sí los hago como esos 3 días. Y sí, es que a mí me gusta hacerlo sola, Sí. porque me pongo perfeccionista. Sí, no Y te gusta delegar ciertas cosas. sí me gusta delegar, pero sé que con eso, cuando son novatos y no son obsesivos como yo, Rompen los chiles. van a meter la pata y van a romperle el chile. Y ahí me tienes a mí, ¿por qué? Y mi No sé por qué rompiste con ese. el chile en la mano y yo, ¿por qué? Si ahora no lo voy a poder rellenar, vamos a desperdiciar, costó caro. Es carísimo. Y ahí me pongo regañón y me, ay, babi, ya, basta. Y no sé qué, pero entonces, si no hago mucho, 8, 10, los hago yo. En 2 días, 3 días hago eso. Y si ya toda la masividad quiere, o les digo, oye, vengan a ayudarme. A mí me dicen, sí, yo llevo el kilo de reza, yo llevo esto, yo te compro cebolla. Y no, cooperamos entre todos y me ayudan. Pero luego les da ladilla. O sea, no me quieren ayudar como debería ser porque me pongo muy... Tengo un video en mi canal. Invité a una amiga cubana. Hicimos un blog solo de preparando, como 8 o 10, y nos aventamos 5 horas en eso, grabando más, Sí, haciendo sí. todo, la pasamos bomba. Sí. Porque ella es loquita como yo y estaba ahí toda, yo lo hago bien y fue muy genial, la verdad. ¿Qué dirías? Ahora hemos hablado sobre tus comidas favoritas, pero también antes hablaste un poco sobre el lenguaje, ¿no? Y una parte muy especial del lenguaje mexicano para los extranjeros, obviamente, son como, hay una abundancia de groserías aquí. ¿Qué es Claro. qué es tu expresión mexicana favorita? Sea grosería o no sea grosería. Yo creo que una de mis favoritas es echarle ganas. Sí, como échale ganas. Como, no sé, como que aquí es muy común, ¿no? Que la gente te diga, no, pero, o no te agüites. No te agüites, güey. No te agüites. Como, lo otro que se me hace demasiado gracioso es cómete un bolillo cuando te asustas por el temblor. Ajá. Cómete un bolillo. El bolillo del susto, ¿no? Sí. Para el susto. Pero así como expresión, así como, yo digo mucho o sea. O algo que me gusta mucho y lo encuentro y lo adopté mucho porque se me hace amable, cordial, te culpas a ti y no, es el me explico. ¿Me explico? Claro, porque es tu responsabilidad. Si tú estás explicando, se me hace muy educado, algo y la otra persona se queda como... el me explico no te hace ver mal a ti porque tú le estás, oye, es que no me estoy explicando bien. Es como, no, captaste. Claro, no, ¿me entendiste? ¿Me entendiste? El cubano te dice, niño, ¿tú entendiste? Como, estás perdido y te humilla, güey, o sea, y aquí es tan maravilloso el me explico. Salvas a la otra persona, te salvas tú porque dices, mira, es que puedo corregirlo, ¿eh? ¿Quieres que te lo explique mejor? Claro, ¿no? Es como... me fascina. Creo que te quita muchos pedos, ¿no? Sí. O sea, te ayuda, te aliviana un buen decir, oye, me expliqué o te lo necesitas, te lo vuelvo a decir. Sí. Es como una de mis favoritas. Los chilenos dicen, ¿cachas? ¿Cachai o no cachai? Sí, ¿no? ¿Cachai la weá o no cachai la weá? Si cachai, weón, si no, no cachai nomás. Oh, yeah. Ok. Sí, eso es muy chileno. Sí, es como, ¿cachai? Claro, pero eso no es como amable.
no es amable de, ¿cachai? Sí, es como un entendiste. Ya. Es un reemplazo del entendiste. Claro. Pero el me explico es a otro nivel. Sí. Me explico es... me explico es una obra maestra. Me expliqué y tú dices, wow, se está culpando. O sea, claro, no lo entendí porque no me lo dijo bien. Sí. Claro, ¿sabes? Sí. Es como, es divino. O sea, yo encuentro que es muy lindo. Y claro, al principio lo encontré raro, como, pero ¿qué me...? Yo me acuerdo que choqué con eso en Mérida, en Yucatán. Es que hablan bien diferentes. Amo el acento yucateco, es como... ¿Qué me jaló mi cabello? Y es que no me sale. Es que no, es que la pronunciación en los vocales Sí. está especial en Yucatán. Pero sí te sale el acento yucateco. Viví un ratito, Yeah. como unos 7 meses, por un festival de cine. Fue como uno de mis primeros trabajos. Okay. Y me tocó ahí con los yucatecos, duro, porque es otro ritmo. Y yo venía de Ciudad de México, no, y de Cuba, y llegué y es como, tienes que esperar, porque y yo, que tengo tal horario, yo así. Y es otro ritmo, y terminé, me encanta. O sea, terminé enamorándome un montón de ahí de Mérida. Y de todos los cenotes y las palabras, o sea, los nombres, Yaxcopoil, Pochilá, Sí, son Chichen bonitas. Itzá, Sí. yo flipaba, o sea, y claro, se me enredaba, ¿qué? Pero enseguida, porque qué estado más bello, qué lugares. En ese festival hicimos una proyección sobre un cenote, Okay. pusimos una pantalla gigantota, unas haciendas para los eventos del mismo festival. Yo dije, no inventes. Claro, el calorón, un calor, Sí. pero hermoso. Hermoso el lugar, o sea, hermoso el estado, me encantó, me gustó mucho y estuve rato, pero te estaba diciendo por otra cosa, por algo que estábamos hablando de la... ahí fue lo del me explico. Y yo quedé como, me explico ahí como con los colegas, ¿no? Mexicanos algunos, no, me explico y yo... algunos iban de la Ciudad de México, porque viste, cuando hacen un festival de cine viene mucha gente de... Entonces eran yucatecos, pero también habían mexicanos de otros estados. Y yo, ok, me explico. Y yo como, claro, te salva la vida el me explico, ¿no? Porque tú le dices, no te explicaste bien. Oh, no, y ahí te lo vuelven a... Y tú, bien. No quedé como... y así, y bueno, fue como mis primeros así... Ahí fue donde más, porque estuve mucho rato ahí, en Mérida. ¿Y hoy en día dirías que eres ya chilanga cubana? Sí, yo creo que sí. A mí se me sale más el mexicano cuando estoy fuera de México. O sea, como el sentido de la patria, como de, ¿qué hablas? Luego hay mucha gente, el que no conoce, ¿no? Es que el que no sabe es como el que no ve. Luego dicen muchas cosas de los estereotipos, ¿no? Y ahí me ves como, ¿qué hablas? No es así. Tú has sido, tú has vivido, o sea, tú... Y ahí me siento muy, muy mexicana, la verdad. Sí, a veces también a mí me pasa cuando, no sé, algo pasa en México, digamos, ¿no? Algo. Algo catastrófico, y bueno, llega a los noticieros internacionales. Ok. Y ya luego la banda de Alemania, güey, que en 10 años no he escuchado nada de ese cabrón, de repente me escribe en WhatsApp de güey, ¿qué pedo ahí, güey? No mames, güey, o sea, ¿sabes? Solo porque tu pinche periódico de tu pueblo ahora está hablando de eso no significa que... Sí, me pasó hace poco, bueno, con lo que pasó, creo que fue en Guadalajara, en el aeropuerto. Ahí en Ahí también te Guadalajara, bombardearon, mi teléfono también. No. Todo, a familia de Chile, de Cuba, oye, ¿qué están pasando? Y yo... Estás bien, güey, o sea, Está gente bien, como... Sí, yo estoy en Ciudad de México, eso es Guadalajara, sí, han pasado cosas, pero no sé, no es que está en la vuelta de la esquina. Sí. O sea, es un país muy grande. Y eso me pasó en Chile también, por ejemplo, tengo un cuento muy curioso de una anécdota. Estaba, ese primer viaje que hice, estuve mucho rato y tal, y había un amigo que cada vez que me veía me decía, oye, ¿qué tal Fidel? Oye, ¿y qué tal la revolución? Oye, y Fidel, y otra vez en otro carrete, que viste que le dicen así en Chile, el carrete de la fiesta, otro encuentro, otra cosa, y otra vez. Y yo, un día le dije, se me salió todo el cubano así, todo lo que tenía como tranquilito, se me salió y le dije, a ver, niño,
Fidel no es familia mía. Eso es para empezar. ¿Cómo le vas a... O sea, llevas todo el tiempo que estamos compartiendo. ¿Es la única bobería que me vas a preguntar, de verdad? Sí. Lo quiero mucho. Hasta el día de hoy es alguien con quien... Pero parece que estaba tan rayado de lo que le contaban y como que su manera de preguntarme un poco por el país, por la gente, era como... ¿Cómo es Fidel? Y luego, yo lo puedo entender, ¿eh? En muchos lugares... Por ejemplo, tengo una amiga muy querida, ella es rusa o polaca, pero vive en Italia hace muchos años. Ella fue traductora de Fidel. Y yo puedo entender que hay mucha gente que se acercó a él y él le respondió, o sea, cartas incluso. Entonces conozco gente de muchas partes del mundo que escribieron, sobre todo personas mayores, ya no tanto la gente de nuestra edad. Y sí tuvieron una respuesta porque sí hubo un momento de gloria de la Revolución Cubana, porque sí fue un tipo locochón, pero no es familia mía, o sea, no está en la esquina, o sea, es como el presidente o la presidenta de México, o sea, no es tu amiga, o sea, no es tu familia, no es tu tía. Y entonces era como que me preguntaba, hasta ya, o sea, me enojé y le dije, oye, no es familia mía, yo no tengo información de personal, pero eso sucede, o sea, todavía es algo que me sucede mucho como... Creen que como se vendió esa imagen de que era un güey muy cercano a la gente, que es verdad, que iba a las casas, que esto, que lo otro, entonces creen que, bueno, en realidad fue mi graduación. Ahora ya estoy... Sí. En realidad, bueno, se vendió eso, que sí era realidad, que sí era real, iba a las graduaciones de los médicos, sí pasaba, pero no estaba en mi núcleo, no era en mi familia, ni mucho menos. Y de eso la gente fuera de Cuba lo tenía muy, ¿no? Y entonces, claro, tú sales y donde quiera. Y esta amiga que, bueno, es mucho más italiana ahora que rusa, creo que, no me acuerdo ahora. Claro, ella tuvo una experiencia y la señora te habla con un cariño increíble porque ya tiene 80 y tantos años. Claro. Y sí tuvo esa cercanía, pero no es así, no ataquen, por favor. Cuando vean a un cubano así de preguntar, ¿y esto? Porque hay un montón de gente que no tiene idea. Sí, pero es igual como al mexicano, ¿qué onda con Chapo Guzmán? Adivina qué me preguntan a mí. Normalmente, ¿qué es lo primero? ¿Qué personaje alemán? Ay, no, horrible, seguro. No, pues, obvio. Seguro. ¿Cuál? Por Hitler, seguro. Sí, ándale. Obvio. Y oye, y Adolf Hitler, ¿qué onda? No, me dicen, ya luego, como depende, ¿no? Cuántas cheves ya llevo, pero a veces digo, no, sí, es que sí fue mi tío, güey, se pasó de lanza, güey. No, ¿a poco fue tu tío? No mames, güey. No. Es demasiado ridículo eso. Pero es normal también porque, o sea, te juro, si alguien va a Alemania y dice de México, que eres... Claro. Bueno, lo hemos comprobado aquí en el podcast, ¿no? He tenido muchos mexicanos que fueron para allá y es exactamente lo mismo, claro. ¿No? De, hey, ¿qué onda? Y ese capo tal, y etcétera, ¿no? Como preguntan por eso, por si destacan. Hubo hace poco como aquí un tema de que había... Todavía el monumento, ¿no? De Fidel y de Che Guevara en Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y la alcaldesa decidió quitarlo y ya hubo un desmadre. Sí, vi algo de eso. Sí, creo que por ahí Y ahí se pelearon. Por si quitaban eso o no. Sí, porque algunos, claro, están súper a favor y otros diciendo, porque estaba no solo Fidel, era con Che Guevara. Claro. ¿No? Y bueno... Pueden leer un poco, Che Guevara obviamente fue para muchos en Alemania también, fue como alguien como muy, ¿cómo se dice? Un héroe. Un héroe, de la patria. Ajá, pero bueno, si sabes sobre él, también sabes que ha cometido muchas atrocidades también, ¿no? Entonces... Mi abuelo lo conoció en el campo. Fidel, Che Guevara. Mi abuelo, el papá de mi mamá, murió como con 96, creo. Wow. Sí, son súper longevos ahí la gente del campo y en mi familia en general. Y mi abuela, ese es mi abuelo por parte de madre, y mi abuela por parte de padre fue desalojada, porque era antes del gobierno, antes de la revolución. Y es que es un hecho
que antes de la revolución es que pasaban muchas atrocidades, ¿sabes? Y bueno, ahora ni hablar, pero bueno, estoy hablando de que también la gente en su momento quería un cambio. Y sí, desalojos, extrema pobreza, sobre todo en el campo, era horrible. O sea, si ahora también es horrible, en ese momento también hacía falta un cambio. Y mi abuelo contaba cómo llegaba al campo, y trataba horrible a la gente. Así. Eché. Y también como pidiendo cosas de comida y cosas, sí, como que hay historias así de maltrato a la gente de campo y cosas así. No, hasta en sus diarios, o sea, hay muchas anécdotas como que él mismo lo anotó, y si lo lees con la lectura de hoy en día dices, no manches, o sea. Sí, y tengo un tío que fue a la lucha contra bandidos, Ya. que eso fue un movimiento de revolucionarios, todos estos vestidos de verde y todo, que fueron como a una guerra pequeña. Si hay alguien mayor que yo, que sepa de... Sí. Mi tío debe tener, todavía vive 70 y tanto, casi 80, y él hasta el día de hoy yo creo anda con su camisa verde de la milicia cubana, y con un tabaco en el bolsillo, y llegaba a la casa en la noche y lo sentíamos a 1 kilómetro. Ahí viene tío Silvio, porque olía el tabaco y tenía como su caminata característica y su ropa. Nunca en la vida usó otra ropa. Siempre usó la ropa verde, el uniforme que llevaba Fidel toda la vida, la camisa verde con los bolsillos y así, toda la vida. Y no había quien le dijera nada de la revolución todavía, o sea, hasta el día de hoy. Pues, ¿no? Claro, sí. porque yo fui a la lucha y estuve y claro, fue una generación que lo dio todo. Sí. Por eso, todo así, confío en esto es lo que, este es el futuro, ¿no? Del mundo incluso, la revolución, el comunismo y todo aquello, ¿no? Y bueno, enos aquí. Sí, es fascinante como en mi familia pasó algo parecido con mi abuelo al lado paterno, que fue estuvo en la juventud hitleriana. Okay. ¿No? O sea, donde los indoctrinaban, hacían pues marchas en el campo, les enseñaban a hacer un poco como Boy Scouts, pero más militar, ¿no? Okay. Y él nunca luchó en la guerra. Mi otro abuelo del lado materno sí luchó en el frente de este de Rusia contra los soviets. El otro abuelo que sí luchó jamás quiso hablar de la guerra. Le dejó un gran trauma. Estuvo 2 años en un gulag, ¿no? En los campos de concentración de los rusos. Y el otro que nunca luchó, pero sí como estuvo en la juventud hitleriana y le lavaron el cerebro hasta... al final mantuvo de cierta manera un poco esa ideología, ¿no? Claro, porque... aunque mucho después. Claro, porque lo adoctrinaron, pero nunca fue a la realidad. Sí, exacto. Nunca estuvo ahí en el campo, pero, o sea, digamos en el campo de batalla, en la caliente, como decimos los cubanos, en la verdad. Pero yo eso lo puedo entender. O sea, eso que me platica. De cierta manera. Claro, de cierta manera. Pero lo que yo a veces, de cierta manera, hablo de mis paisanos, no puedo entender, es como hay tanta gente con tanta hambre, porque no hay otra palabra, tanta hambre, tanta miseria, necesidad, y cómo siguen ahí defendiendo, pero no. Pero claro, la excusa luego que se lee es como, no, es que es por los pinches gringos y el embargo. No, yo creo que va más allá de eso. Pero claro, ¿no? O sea, esa es la excusa, pero sí, no, del gobierno sí. Yo hablo de las personas, el justificarse. Sí hay un sentido de no traicionar, ¿sabes? Como de no traicionar esa ideología. Hay un compromiso, esa es la palabra. De hecho, los que estaban con Maduro, sí ubicas, ¿no? Que los que estaban con Nicolás Maduro eran cubanos. Los mataron a todos. Claro, todos murieron, pero porque los venezolanos... Sus guardaespaldas, ¿no? Sí, los venezolanos se dejaban vender, o sea... Pero los cubanos no. Y es como al punto de que perdieron la vida. Y es como, no me pagues, no me des dinero, yo creo en esto. Y lo voy a defender. Y así fue. Mira, desafortunadamente me da tanta pena porque dejaron familias, o sea, un montón de hijos, qué sé yo, ¿no? De crudo y duro. Pero solo por defender una ideología. Cuando ya se vuelve identidad colectivo de muchos, ¿no?
Bueno, en Alemania ha pasado muchas veces en la historia. Sí, claro, mucho, pero muy fuerte hasta el punto de literalmente no tener que darle a tus hijos de comer y seguir defendiendo lo indefendible. Es como, Claro. por favor, hasta, o sea, esto no, ya no da por más. Y es que, claro, yo entiendo mucho porque me tocó, o sea, yo tengo 37, ya casi con 38, y me tocó un poco casi que un poco todo. No tanto como mis papás y no tanto como los que ahora tienen 18, 20, pero sí me tocó una Cuba que sí en su momento tuvo una parte muy buena, muy increíble con la alfabetización, Yo misma estudié en escuelas que estaban bien, eran buenas escuelas y de que así había un compromiso con la educación, con la salud, con todo. Y me tocó ver todo lo que se fue degenerando y todo lo que se fue. Y es súper traumático. Entonces, para mis papás se quedaron pegados en si funciona o sí o no lo diga. Y los que están ahora, esos eso sí ya no vivieron ni lo mío, que fue como una no buena porque siempre ha sido un tema complejo, pero sí decente o aceptable un poco, y ya ve ahora ya y digo, wow, esto ya de mal en peor, ¿no? Sí. Pero me tocó eso, pero están esas tres como niveles, los papás, abuelos que todavía no, mira, no digas, cuidado. Sí. Mi generación que ha vivido todo, y lo ha visto, vivió lo malo, regular, ¿no? Y los que ahora sí no les tocó nada. Decadencia médica, decadencia educativa, o sea, y entonces, claro, esos sí están, ya que son los que están marcando una diferencia. Claro. La juventud ahora es muy distinta. Ellos sí, no, ya, estamos en el internet, vemos lo que pasa afuera, la realidad, y esto no funciona y aquí hay que exigir un cambio, que no es la misma mentalidad de los que salimos y... Sí. Pero generaciones, ¿no? Generaciones. Nosotros, o sea, los millennials somos unos burros de carga. Yo siempre digo así, nos ha tocado duro, y no menosprecio ni digo lo que mis papás y lo que ahora los jóvenes están ahí y es muy complejo, pero nosotros... Nos tocó la desilusión, nos tocó migrar, nos tocó llevar esa carga de y provee, y manda, y ayuda. Y luego, ¿quién quiere venir? Ayuda para eso. Todo eso y estar en el exilio, ¿no? Y estar fuera y estar con esa carga mental y con esa... pues con todo ese trauma de emigrar, ¿no? Y luego los que están más jóvenes, pues ahí están que dicen, bueno, no me quiero ir, ¿por qué? Que se vayan ellos. Fíjate cómo no, y uno no, como no, hay que salir, ayudar a los que quedan atrás. Va mutando, está muy diferente a lo que todas las generaciones han sido muy distintas y se ve súper marcado eso ahora mismo. Órale. Bárbara, muchas gracias por contarnos tu historia, tus anécdotas. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? En YouTube y en Instagram como Babilonia Vlogs, con B corta y Vlogs así, S al final. Así, Babilonia Vlogs, es como estoy en esas dos redes sociales. Genial. Ya saben, abajo en la descripción van a poder encontrar todas las redes de Bárbara. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, agur, bye bye. Ve aquí las otras historias fascinantes de cubanos que llegaron a México, cada uno con una historia increíble y muy diferente a las demás. Así que da clic aquí en esta lista de reproducción para ver todas las historias de cubanos que encontraron un nuevo hogar en México.